Se llama Roberto Kachanowski, es economista, autor del libro ¿Por qué fracasó la economía acá? Kachanowski, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué fracasó? ¿Cómo? ¿Por qué fracasó la economía? Bueno, pero casi tendría que haber una conferencia de 1 hora para comentarse. No, pero como para poder señalar alguno de los puntos. Uno de ellos pareciera ser la inflación, otra... No, ese es el resultado del fracaso. Ajá. Fracasó porque fue inconsistente en términos de... en economía, primero, hay que crear instituciones, o sea, reglas de juego para que haya inversiones. Esas inversiones producen, generan bienes y servicios y crean puestos de trabajo. Las hubo, ¿no? ¿En dónde? Las inversiones. Hubo en algunos sectores, por ejemplo, el sector agropecuario invirtió. Uh-huh. Pero no hubo un flujo de inversiones en el sector real de la economía lo suficientemente importante como para generar la cantidad de puestos de trabajo necesarios y la riqueza necesaria como para poder llegar a consumir los niveles de consumo que hubo en la Argentina. ¿Por qué no hubo inversiones en los otros sectores? Por inseguridad, obviamente, ¿no? O sea, nadie invierte en un país donde las reglas de juego no son claras. Sí. Por el contrario, más que no haber inversiones hubo consumo de stock de capital. Nos consumimos el sistema energético, nos consumimos 15 millones de stock de cabeza de ganado, nos consumimos los ahorros que había en las AFJP, ahora nos estamos consumiendo el patrimonio neto del Banco Central. ¿Sí? Uh-huh. Uno puede vender la casa y irse de vacaciones y disfrutar del consumo. Sí. Ahora después viene el problema, ¿no? ¿Cómo se sale de esto? De esto se sale desde el punto de vista económico con disciplina monetaria, disciplina fiscal, sí. Y lo que llama lo que los ingleses llaman rule of law o respeto por los derechos de propiedad, previsibilidad en las reglas de juego, etcétera. Ahora, una parte es económica y una parte es política. Cuando hablan de recaudación fiscal, permanentemente hablan de récords en materia de recaudación fiscal. ¿Esto no va acompañado de un crecimiento? No. ¿Por qué? Porque la recaudación fiscal que dan es en términos nominales y en el medio de inflación. Uh-huh. ¿No? La recaudación de septiembre aumentó un 20%. ¿Usted cree que la inflación fue del 20%? No. ¿Fue más o fue menos? Fue más. Entonces recaudaron menos. Uh-huh. En términos reales. Claro. ¿No es cierto? No sé si sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Sí? Ahora, el tema del cepo al dólar, que hemos cumplido 1 año, ¿no? Y cada vez con mayor cantidad de restricciones. ¿Vamos a salir en algún momento? Y alguna vez se va a tener que salir. Uh-huh. Ahora, la salida va a ser conflictiva, sin ninguna duda. Cuando uno entra en ese tipo de cosas, es muy difícil salir sin una corrida cambiaria y financiera. Eso implicaría una devaluación. Obviamente. Ahora, devaluación que de hecho se está dando, ¿no? ¿En dónde? Y en los bolsillos de los argentinos al momento de consumir. No, eso es pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Uh-huh. Devaluación es que suba el dólar. O sí. sea, que el peso, haya que poner más pesos para comprar un dólar. No sé uh-huh. si soy claro. ¿Es real? Bueno, eso no está ocurriendo. ¿Es real el valor del dólar a 6, 6,50 o también el dólar blue está bajo? Depende de lo que uno espere de la economía o de lo que vaya a pasar en el país. Uh-huh. Si uno cree que va a resucitar Adenauer y va a venir a la Argentina junto con Erhard y acompañado de Churchill y se van a hacer cargo del país y van a recibir el apoyo político de todos, está carísimo. Ahora, si siguen los Kirchner es muy, muy barato. No sé si soy claro. Sí. ¿Sí? O sea, depende. Yo le diría que hoy, dadas las circunstancias, es barato. ¿De una hiper estamos lejos? Sí, no, hiperinflación yo no veo. Uh-huh. Veo una inflación alta, superando el 30% tal vez el próximo año o este mismo año. Al ritmo de emisión monetaria que vienen, pueden superarla. ¿Eso significa más cantidad de pobres? Eso significa más cantidad de pobres que el gobierno esconde, exactamente. El domingo había una nota que le hacían a Prat Gay en Clarín y él hablaba que el gobierno esconde cerca de 5 millones de pobres con los datos del INDEC. ¿Por eso miden como miden? Claro, a ver, ¿usted sabe cómo se mide la pobreza? Explíquenos.
porque justamente tiene que ver con los 6 pesos. Se toma lo que se llama una canasta básica total. Es como si fuera un índice de precios al consumidor, los bienes y servicios que consume una familia, ¿sí? Tipo, en este caso, vamos a tomar una familia tipo 2, lo que el INDEC llama familia tipo 2, que es un matrimonio con un hijo de 8, una hija de 8 años y un hijo de 5. Entonces dice, bueno, necesitan tantas calorías para poder no comer sin desnutrirse, un mínimo de medicina, un mínimo de transporte, un mínimo de ropa. ¿Sí? Es una canasta muy, muy reducida. Más o menos 1.500 pesos aproximadamente, eso consideran que vale eso. Ahora, esa canasta básica, total, ¿sí? Está compuesta primero por la canasta básica alimentaria, o sea, la cantidad de alimentos que necesita esa familia, calorías, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Entonces, la suma de la canasta básica, esa de alimentos, más los otros bienes y servicios mínimos, se suman las dos cosas y da un resultado que son 1.500 pesos. Aquel que gana más de 1.500 pesos o 1.500 pesos por mes no entra en la categoría de pobre. El que gana menos de 1.500 pesos entra en la categoría de pobre. ¿Se entendió cómo funciona? Sí. Entonces, una fantasía. Bueno, ahí está el problema, porque ellos acaban de decir que la pobreza bajó, pero al mismo tiempo dicen que es falso, que está mal, eso de que es una mentira de los medios, de que con 6 pesos se pueda vivir. Sin embargo, ese número de 6 pesos surge de la canasta básica alimentaria, que es parte de la canasta básica total de los 1.500 pesos. Y por el otro lado, persiguen a las organizaciones defensoras de los consumidores porque revelan los datos que el mercado arroja. Exactamente. Por eso hay que seguir un indicador que se llama inflación verdadera. ¿Sí? Ese da el dato bastante certero, porque además Moreno no le puede hacer nada porque es una empresa que son argentinos que están radicados afuera. Y el sitio está afuera. Y están midiendo todo el tiempo la inflación. ¿Sí? Y le está dando que en septiembre estuvo en el 2,5%. ¿Cómo termina esto? Solo Dios lo sabe, porque esta gente no respeta ningún tipo de instituciones ni ninguna clase de reglas de juego. Me parece que o terminamos en una dictadura o terminamos con el país con un problema social y económico muy grande, ¿no? ¿Usted es católico? Yo sí. Para los católicos Dios es Él, ¿no? Claro, Ajá. sí. Pero no es, hay dos Él, ¿no? Últimamente. Para mí hay uno solo. ¿Usted qué es politeísta entonces? No, para mí es uno solo. ¿Y el otro? El otro no es Él. El otro no es Él. Solo lo sabe ella, gracias. Solo lo sabe ella. Sí, es Él y ella, ¿sí? Gracias, Kachanowski. Pero yo diría que hasta me parece de mal gusto que en política se usen los muertos, ¿no? Para conseguir votos. Bueno, es la historia de la Argentina, ¿eh? Hemos vivido detrás de los muertos, detrás de Perón, detrás de Rosas. Sí, bueno, pero hacerlo con familiares es demasiado, ¿no? Muchas gracias, Roberto Kachanowski. Gracias. Que tenga una buena noche. Adiós. Él es Roberto Kachanowski, es economista, autor de ¿Por qué fracasó la economía acá?